Guatemala con todo cariño y con toda pasión para estudiar la palabra del Señor. El tema es la justificación y lo vamos a basar en Levítico capítulo 9, los primeros capítulos de Levítico. Pues Levítico es un libro que trata sobre temas fundamentales acerca de cómo acercarse a Dios. Y sus primeras partes, sus primeros capítulos nos hablan de los sacrificios, digamos el código de los sacerdotes o de los sacrificios. Y ahí es donde vamos a basar y a sacar una enseñanza maravillosa sobre la justificación. ¿Qué es la justificación? Dice en Primera de Pedro 24, dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y entonces eso es justificación, que nosotros recibimos una investidura para acercarnos a Dios porque estábamos muy lejos de Él y nos era imposible acercarnos a su santidad, a su presencia sin ser destruidos, porque la luz que emana el Señor es tan grande que cualquier impureza inmoral, material, sería consumida en su presencia. Entonces hay un camino que Él estableció para acercarnos. En el libro de Levítico, o Vaikra, como se llama también, como es su nombre en hebreo, ahí nos enseña la escritura la forma de acercarnos. Y la forma de acercarnos es a través de lo que conocemos como la ofrenda. La ofrenda, la palabra ofrenda es corbán. La palabra ofrenda en hebreo, que está con símbolos, con caracteres hebreos, no es una cursilería tratar de poner el hebreo para estudiar la palabra de Dios, sino que el hebreo tiene unas peculiaridades que bien podríamos aceptar que es una lengua sagrada, porque es la lengua en la cual Dios reveló la forma de acercarnos y reveló lo que concierne a sus demandas, sus bendiciones. Entonces es interesante estudiar la palabra ofrenda, pero en el idioma hebreo. Y entonces aquí en la primera línea, en el extremo, en este extremo aparecen 4 letras. Para el que nunca ha tenido un contacto con el hebreo, pues le parecen letras muy extrañas que no le dicen nada porque estamos acostumbrados a los símbolos y caracteres latinos y estos son caracteres arameos. Entonces lo tengo que explicar. Ahí dice corbán, corbán. ¿Alguna vez quizá usted ha leído cuando cuando el Señor Jesús le reclama a los religiosos de aquel tiempo que ellos anulaban el mandamiento de Dios porque no le permitían a los hijos dejar una asistencia a sus padres? Y dice, más o menos dice así el texto bíblico del Evangelio, que le dicen es corbán y ya con eso está bien, ya no puedes ayudar a tus padres porque es corbán. ¿Qué es corbán? Corbán, eh, las palabras hebreas, los idiomas semíticos se manejan a través de raíces. Es una peculiaridad de esos idiomas que no se da en nuestros idiomas. Puede ser que se dé un poquito, por ejemplo, eh, pan, podríamos decir que es una palabra que origina muchos otros vocablos que están relacionados con pan, como panadería, panadero, etcétera.
más o menos esa idea en hebreo, solo que en hebreo es mucho más grande. La palabra aquí, las tres primeras letras de esta palabra corbán significa acercarse. Su raíz viene de las tres primeras letras, una kof, una resh, una bet. Suena como nuestra Q, la kof, como nuestra R o nuestra R, y la bet como una B. Corbán, y significa estar cerca, o puede significar ya como verbo él acercó, y así se pueden desarrollar muchas formas de conjugación de esta palabra. Entonces, no solo es estar cerca, sino que es como la raíz también tiene un significado, esta palabra karov, que significaría en la última línea lo ineludible, lo inevitable. O sea, ¿qué es lo inevitable? Pues si alguien está ahí, ya es ineludible, está ahí, ¿verdad? Entonces, comenzamos pues con la palabra corbán. El corbán nos dice, esto es lo hermoso, el corbán nos dice que Dios ha provisto para todo para estar ahí. Ese ahí es delante de Él, delante de su presencia. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de tener una certeza, un acercamiento con Dios y no verlo como algo tan lejano, como alguien que no se ocupa de los asuntos terrenos y que nosotros estamos en esta vida debatiéndonos a nuestro sabor y antojo por un lado, o cuando hay penurias, debatiéndonos en medio de una tormenta y no tenemos auxilio de divino para nada, que estamos solos, que estamos dejados a nuestras circunstancias. No hay nada más lejos de la verdad que eso. Dios no está lejos, no está olvidado de nosotros. Al contrario, está tan cerca que Él estableció un camino, una forma de acercarnos. Y esa forma es el corbán, la ofrenda. Claro, ofrenda pues se queda como muy corta la ofrenda, porque pareciera que la ofrenda así en nuestro idioma castellano sería como un Dios enojado que tenemos que disminuir su enojo con una ofrenda, algo así como sobornarlo. Suena muy feo, pero quizá no se ve la profundidad de lo que es la palabra traducida como ofrenda. La palabra traducida como ofrenda, si ofrenda es corbán y corbán es acercarse, entonces lo que quiere decir es que Dios hizo algo para que nos acercáramos. Entonces no estamos solos, no estamos a las expensas de las circunstancias, de lo que nos pudiera suceder, ya sea bueno o malo, sino que hay un propósito divino en todo. Y, y no solo eso, sino que su acto de dejar una forma de acercarnos a Él nos habla detrás de eso de un amor. Y no puede ser un amor sino infinito, un amor muy, muy espectacular, de tal manera que nos reveló la forma de acercarnos a Él a través del Corbán. Así que no quiere que haya separación entre nosotros y Él. Y entonces el Corbán, lo acercado, es un espacio espiritual en el que es inevitable o ineludible que lo encontremos. Si nosotros seguimos esa ruta, lo vamos a encontrar. Entonces el libro de Levítico nos habla de los distintos corbanot o sacrificios que habían. Y aunque esto lo tratamos en un tema anterior, pero haciendo un repaso
un ligero repaso, el capítulo 1 de Levítico habla de la reconciliación. Y esa es el corbán olá o la ofrenda olá. La ofrenda olá, la palabra olá pues significa ascensión, significa, describe una forma de ofrenda donde uno se va a percatar de que está subiendo esa ofrenda física. Y eso es lo que dice la palabra, pero el significado o el beneficio que esta ofrenda tiene es que nos reconcilia con Dios. Y esta ofrenda es como que incluye a todos los demás sacrificios y es por los pecados intencionales. O sea, hay pecados que son involuntarios, inconscientes, hay formas en que nosotros cometemos errores que no los estamos deseando cometer, pero los cometemos porque somos imperfectos o porque somos ignorantes. Entonces, esta ofrenda es como la máxima expresión para acercarnos a Él. Y Olá, pues significa lo que asciende. Y el significado o la traducción que se da al capítulo primero en el Levítico generalmente es holocausto. Holocausto viene de la palabra de dos vocablos griegos que significa quemar todo. Y sabemos que si nosotros quemamos algo, va a ascender. Eso que se quema en forma de humo o en forma de olor, va a ascender. Por eso es que Olá es una ofrenda que su raíz significa ascensión hacia arriba. Luego tenemos en el capítulo 2 la ofrenda minjá. Aquí dice minjá. Y esta es una ofrenda de olor fragante. Esta es una ofrenda que se hacía generalmente por la tarde y está relacionada con especies vegetales. La primera, la olá, se relaciona con el sacrificio de animales, de los animales descritos en la palabra. Y la segunda, pues generalmente es una ofrenda de sémola, de trigo, de harina, que se incluye también aceite, se incluye también vino, etcétera. Y luego tenemos en el capítulo 3 de Levítico, nos viene a mostrar una clase de un corbanot, o un corbán, perdón, un corbán muy particular, que es cuando estamos agradecidos o cuando hemos alcanzado algo, un éxito. Es una especie de alabanza. Y entonces eso se hace a través de una Shelamim Korbanot. Shelamim Korbanot, Shelamim quiere decir paz, se traduce como paz, y Korban pues es el acercamiento a Dios. Nos acercamos por medio es como decirle a Dios estoy agradecido. Claro, estas ofrendas obviamente ya no las vemos. Tal vez usted se ha preguntado, ¿y por qué estamos estudiando algo que no vemos? Es que Dios es un Dios sanguinario y, y no vemos la necesidad de hacerlo. Ya estamos muy tecnológicos y alejados de ese tipo de sacrificios. Pero no, no es así. En primer lugar, pues ya no hay necesidad de hacer esos sacrificios, porque todos estos sacrificios estaban siendo o fueron presentados en forma didáctica. Lo que ocurre, y siempre tenemos que recurrir a recordar el origen de todas las cosas, y el origen de los sacrificios fue la separación que ocasionó un acto original que nos separó de Dios, que separó a toda la humanidad. Y por cuanto todos estábamos incluidos en esa cabeza federal o representativa de la humanidad, entonces todos fuimos destituidos de estar presentes
o de tener la manifestación gloriosa del Señor. Así lo dice la Escritura, por cuanto todos cometieron esa infracción o pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hubo una destitución. Pero inmediatamente que se dio la destitución, hubo un sacrificio. En esos tiempos, en los albores de la humanidad, el hombre se vio separado de Dios y eso fue una especie de desnudez y se quejó de la desnudez y se avergonzó ante Dios y entonces Dios lo viste con pieles. Dios seguramente ahí nos manifiesta el primer sacrificio de alguien inocente. ¿Y por qué alguien inocente? ¿Por qué un animalito inocente? Bueno, porque tenemos que ir más atrás todavía. Y ese más atrás significa que toda esta creación que alcanzamos a conocer, pues conocemos bastante la tierra o quizá ni siquiera la conocemos, ¿verdad? Hay secretos todavía que no hemos alcanzado en la tierra, en la vida, en los mares. Pero esta creación de este planeta nos muestra que todo está supeditado al hombre, a la humanidad. El hombre tiene una especie de poder para elevar la creación o para hundirla. Y Dios no la dejó para que nosotros la hundiéramos. Dios tiene un amor profundo hasta por el ser más minúsculo. Como he dicho en más de una ocasión, lo que dice y repite el Salmo 145, 17. Abres tu mano, dice, y sacias los deseos de todo ser vivo. Y todo ser vivo, pues viene a ser hasta una bacteria, pues una bacteria, estamos llenos de bacterias y son muchas de ellas, millones, son utilísimas. Lo que no es un ser vivo, exactamente vivo, es un virus, ¿verdad? Es una especie de desecho, pero que tiene una capacidad de destruir y casi solo sabe hacer eso. Pero ese es otro tema, pero muy actual, ¿verdad? Entonces, toda la creación, todo Dios satisface los deseos de todo ser vivo, porque ama a este universo, este cosmos, este mundo. Y entonces, como su criatura amada, la cúspide de toda la creación es la humanidad. Por eso es que quedó supeditado todo lo creado a la humanidad. Parece increíble, pero así es. Y de ahí viene que los sacrificios en la antigua economía, antes de que se diera el sacrificio perfecto, tuvo que hacerse o se hicieron con el mundo vegetal, el mundo animal y ciertos vegetales y ciertos animales que él reveló cuáles serían. Entonces, esa es la razón por la cual es como que si un inocente tuviera que pagar o morir para que nosotros sigamos teniendo vida. Y a veces no nos damos cuenta, pero nuestra mesa, por ejemplo, nuestra mesa es un altar de sacrificio. Y por eso ahí podríamos decir que se da la primera ofrenda de paz, el primer Korban Shelamim, porque para que podamos tener proteínas y minerales y esas cosas, pues alguien las tiene que otorgar y en la mesa las otorgan la proteína animal o la proteína o los minerales o las sustancias vegetales. No las obtenemos de otra manera, vienen del mundo vegetal, del mundo animal. Y hay una cadena y un proceso donde los minerales que necesitamos, porque estamos muy relacionados con esta tierra en nuestra constitución física, pues no los podemos comer, tomar el hierro directamente del polvo de la tierra donde se encuentra y otros minerales, pero las plantas, Dios en ese amor por nosotros las dejó sujetas para que ellas nos produzcan el oxígeno, pero también nos den las sustancias que nos van a dar la vida y el mantener la vida material y la proteína animal en la siguiente escala.
De igual manera, entonces, las ofrendas para acercarnos a Él tenían que ser de esa naturaleza, de lo vegetal y de lo animal. Bueno, entonces, cuando uno está agradecido, cuando uno estaba agradecido en aquel tiempo, pues era una ofrenda de un animalito, pero una ofrenda de paz, no porque uno tuviera pecado, sino porque tenía gratitud. Hoy, gracias al sacrificio perfecto que ya se hizo y que consumó todas las cosas, ya no tenemos que hacer la crueldad de matar un animalito para que nosotros sintamos que nos acercamos a Dios. Ya eso pasó. Ya no tenemos que quemar una ofrenda de harina para que igualmente obtengamos esa cercanía con Dios. Ya estamos en otras dimensiones y por eso se puede decir que estos son los tiempos postrimeros donde Dios ha revelado, se ha revelado de una manera muy, muy grande. El capítulo 4 de Levítico trata la ofrenda de los pecados voluntarios. Esta se llama la ofrenda hatat y esta es la ofrenda, la palabra que aparece aquí es hatat, que es ofrenda de pecado, ofrenda. Pero este pecado, si el primero que vimos, la ofrenda olá, era pecados voluntarios, este es este hatat es por los pecados involuntarios. Los errores que cometemos. Nosotros cometemos errores sin querer y a veces cometemos errores entre nosotros y ofendemos a las personas porque no somos sensibles ni conscientes de de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y con eso podemos hacer grandes separaciones de amistades, quebrar uniones que no se debieran quebrar, en uniones familiares, uniones de amigos, porque cometemos errores involuntarios, cometemos errores o pecados, hatat. Eso se trata en el capítulo 4. Ahí dice, habla a los hijos de Israel, el versículo 2, y diles cuando una persona peque, o sea, involuntariamente, peque por error contra alguno de los mandamientos del Señor, y los mandamientos del Señor no son solo ofensas a Él, son ofensas al prójimo. Pero si ofendemos al prójimo, lo ofendemos a Él. Entonces, si pecamos contra los mandamientos del Señor, ya sea los que tienen que ver con Él o los que tienen que ver con el prójimo, de manera involuntaria, sobre las cosas que dice que no se han de hacer y se hace alguna de ellas, entonces hay una categoría de pecados. El líder espiritual, los ancianos, el líder, la persona común, no es lo mismo que alguien de estas categorías peque. Hay una gran variedad y tratamiento para todo esto. El capítulo 5 habla del pecado encubierto y este es el que nadie se da cuenta, solo Dios se da cuenta y se denomina también hatat, pero de igual manera tiene su propio tratamiento. Entonces la ofrenda de Aarón y sus hijos es una parte muy especial que va a tratar el estudio de hoy, que vamos a tratar en el estudio de hoy, y que tiene que ver con la familia que iba a ser la que ofreciera los sacrificios, digamos, los siervos o ministros. Siervo y ministro son sinónimos. Los servidores del Señor en estos mandamientos de los sacrificios. Y en el capítulo 9, ya para entrar en el tema más atentamente de hoy, entonces dice lo siguiente, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para la reconciliación. Un becerro para reconciliación por los pecados, hatat, hatat. Y un carnero para el holocausto, o sea, los pecados de todo quemado y de ascensión. Ambos sin defecto y acércalos.
y acércalos. Aquí está un verbo tomando la palabra corbán, pero en una forma causativa, acérquese, acerquen. Y aquí podemos nosotros ver la intención del Señor. Primero, estos animalitos tenían que ser perfectos, sin defectos, alguno en la forma física, porque estaban hablando del sacrificio perfecto, de que en el futuro, gracias a Dios, ahora nosotros podemos decir, en el pasado fue, pero cuando se dio esta instrucción era mirando hacia el futuro, y en el futuro tendría que haber un cuerpo perfecto que hiciera esa reconciliación por los pecados voluntarios o por los pecados más graves. Y entonces los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos fueron ungidos en el capítulo 8 y fueron separados y preparados para que sirvieran durante los años que estuvo el tabernáculo en el desierto, unos 400, más 400 años del primer templo, más otros 400 del segundo templo. Bueno, casi 1200 años que duró desde esta instrucción hasta que se dio el sacrificio perfecto, y el templo no existe más hoy a partir del año 70 de nuestra era. Ya no hay sacrificios de esta clase, pero aunque no hay sacrificios de esta clase, está la instrucción que es válida, que nos muestra didácticamente. Por ejemplo, tenía que ser, había muerte, ¿verdad? Muerte, ya sea por los pecados voluntarios o involuntarios, los pequeños o los graves. Todos era un pecado y todo necesitaba una reconciliación. Y dice, sin defecto, quiere decir que quien hiciera la sustitución de los pecados tenía que ser alguien perfecto, alguien que no tuviera corrupción, alguien que no tuviera mancha y que jamás hubiera desobedecido la justicia de Dios, que se hubiera mantenido durante su vida en una forma perfecta, sin desviarse a derecha y a izquierda y hacer toda la voluntad de Dios. Aquí lo vemos. Y acércalos, porque eso es lo que iba a hacer esa ofrenda, ese sacrificio. Sigue diciendo el versículo 9, el capítulo 9, versículo 3, luego hablarás a los hijos de Israel y les dirás, tomad un macho cabrío para la reconciliación, siempre en el mismo sentido, ¿verdad? Pecados hatat, que son pecados involuntarios o inconscientes. Para eso, un macho cabrío y un becerro y un cordero para los pecados voluntarios o los más graves, los que tenía que hacerse una quema completa. Y entonces vemos primero los ministros que iban a servir en el santuario tenían que presentar estos sacrificios, como dice el versículo 2, para ellos. Y luego los hijos de Israel, o sea, la congregación, la asamblea, el pueblo en general, también, o sea, ambos, tanto los que iban a oficiar el sacrificio como los que iban a beneficiarse de él, tenían, estaban separados y necesitaban esa reconciliación. Entonces, hemos dicho ya que el olá, aquí se lee olá, para ascensión, esta letra, esta es la raíz de la palabra, y esta letra que está al principio, que suena en nuestro idioma como una L, es una letra direccional que está diciendo hacia, dice hacia o para la reconciliación, resume todos los demás sacrificios. Y sigue diciendo, asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz. Ahora entra a hablar de los sacrificios que son no por pecado, sino que estamos tan agradecidos que es un sacrificio que en este tiempo era a través de siempre un animalito o alguna de las especies vegetales,
pero que hoy son los sacrificios de alabanza que tenemos, confesar su nombre. ¿Y cómo se da hoy este sacrificio? Pues es muy didáctico también, muy hermoso. A veces nosotros pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. Estamos ante la amenaza, la aflicción, la angustia de la muerte o de los que nos pueda pasar. Y lo más racional es lamentarnos, quejarnos y temer. Pero no, nosotros tenemos una enseñanza en las Sagradas Escrituras que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, podemos hacer un sacrificio de alabanza y sacar de la flaqueza que nos pueda parecer un acto de confianza en Dios con el cual le digamos, Señor, si tú me amaste, si tú pagaste por lo más grave, no vas a dejarme abandonado en este valle que solo, si es una amenaza, es una sombra, pero tú me vas a auxiliar. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer ese sacrificio de alabanza, ese sacrificio de gratitud, esa ofrenda de paz, de Shelamim, para decirle al Señor, gracias, gracias, y alabarlo, algo va a ocurrir en nuestro interior. Algo va a pasar, quizás las circunstancias no cambien inmediatamente afuera y sigan amenazantes, porque estamos en un mundo donde somos limitados en el conocimiento. No podemos ver todo lo que existe, todos los mensajeros que Dios tiene para nosotros, para cuidarnos, porque es necesario que en esta época, mientras vivimos en este mundo, en este cuerpo, confiemos en Dios, que desarrollemos un sentido adicional de confianza en Dios. ¿Y cómo lo vamos a manifestar si ese sentido no tiene una manifestación física o que se vea? Entonces sería como sin sustento. Tiene que haber algo que debamos hacer, y eso es la gratitud. Bueno, puede ser algo irracional. ¿Cómo voy a dar gracias si estoy en la sombra del valle de la muerte? No, pero la promesa dice, si ando por el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu cayado, tu vara, dos palabras que son un poquito diferentes, vara y cayado. Tu vara, una es para confortar y la otra es como para disciplinar o para orientar. Pero ahí está la mano de Dios, está su amor como un padre. Si un padre no disciplina a sus hijos, pues el hijo quizás no sea de provecho en la vida, no logre hacer nada y no logre sacar el potencial con el que nace para lograr un éxito en la vida. Si se le deja que haga todo, se volverá un haragán, un perezoso, un bueno para nada, pero si el padre con amor, con el bastón del amor y con el cayado que lo cuida cuando se puede desviar al peligro y esas cosas dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me consuelan, son para consolarnos. Toda la disciplina del Señor no es para destruirnos, al contrario, es para consolarnos. Entonces el capítulo 9, versículo 4 nos habla pues de qué era lo que se ofrecía para la ofrenda de paz, un carnero y un buey. Y para la otra ofrenda, la ofrenda, también la ofrenda minjá, o sea, la ofrenda vegetal, porque es amasada con aceite. Y ahora en este versículo tengo que detenerme un poquito, porque en el idioma hebreo, aquí en el versículo 4 del capítulo 9, hay una manifestación extraordinaria de Dios. Claro, si yo la leo de corrido, me voy a pasar de largo. Por eso me propuse hacerla despacio. Entonces leo de nuevo. Asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de paz.
que era la forma de la economía antigua, los cuales inmolaréis delante del Señor y una ofrenda minjá, una ofrenda amasada con aceite, porque hoy el Señor se dejará ver por vosotros. En esta frase hay una revelación. Hoy el Señor se dejará ver por nosotros. Si nosotros aún en español le ponemos una pausa, como sucede en hebreo, a la palabra hoy, que es Hayom, pues hoy para nosotros no tiene mucho significado, pues hoy es el día de hoy, es el momento que estamos viviendo. Pero con una pausa nos está hablando de un nombre divino, nos está hablando de el Señor, nos está hablando del Mesías, nos está hablando de la ofrenda perfecta. Se dejará ver por vosotros. Y entonces este verbo es una voz pasiva. No dice que nosotros lo vamos a ver, sino que la voz pasiva está dirigida hacia Él, que Él se dejará ver. Ni siquiera dice que Él hará que nosotros lo veamos, sino que se dejará ver, pero como que necesitamos poner un paso de fe para poder verlo. Dos cosas llaman la atención. Las corbanot del verso 4 se hicieron por todos los pecados, excepto la culpa, que es en hebreo se conoce ha'asham. Y lo segundo es la declaración del Señor que se dejará ver por vosotros, o sea, niré. Niré, que en hebreo se lee Ki Hayom Adonai Niré a Elegem, porque hoy, porque el Mesías, Adonai, se dejará ver por vosotros, con lo que se señala lo que decía hace un momento, que el Mesías es el hoy. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Entonces lo que tienen en común todos los sacrificios es el cuerpo que manifestaba, o los cuerpos que manifestaban la cercanía del Señor, que consistía en animales y vegetales. Cuando el Señor ofrece su cuerpo, se da el más perfecto sacrificio o corbán que podía existir, pues es el cuerpo dispuesto por Dios para eliminar el pecado y sus defectos. Entonces Dios mismo tendría que ofrecerse en sacrificio, en ofrenda. Él es el acercamiento perfecto. Por eso es que ya no hay necesidad hoy de sacrificios, porque si hubiera necesidad de sacrificios y ya no tenemos distinguible la familia de Aarón, y nosotros estaríamos muy alejados de obtener la paz con Dios o de poder aspirar a verlo. Pero en la cruz del Calvario, el cuerpo de Dios, del cual hablaron todos los animalitos que se sacrificaron y todas las ofrendas vegetales que se hicieron, ahí se selló el sacrificio perfecto. Así que, para ir concluyendo, la justicia de Dios está enmarcada en todo el sistema de las ofrendas o de las corbanot. Ellas eran las que anunciaban la justificación, y era algo pedagógico, porque no quitaban los pecados, como después vemos en la revelación del Evangelio. Y leo Hebreos 10:1. La ley, o sea, la ley de los sacrificios o la instrucción de los sacrificios, dice que tenía la sombra de los bienes que habrían de venir, pero no eran la imagen misma de las cosas. Por lo tanto, esa forma de hacer las cosas, de cubrir los pecados, nunca podía, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso cada año, cada día, había que repetir el sacrificio. Cuando el Señor Jesús hace el sacrificio perfecto y muere
Pero no se queda su cuerpo en la tumba para siempre, sino que se levanta al tercer día, habiendo cumplido todas las demandas de la justicia divina. Él resucita y entonces se revela a sus discípulos para mostrarles la buena nueva de que Él ha resucitado. Hay dos de ellos que van camino a una aldea cercana de Jerusalén llamada Emaús, lo relata el Evangelio en el capítulo 24 de Lucas, y ellos estaban muy tristes hablando de la muerte del Señor, ya 3 días que murió, y un desconocido se acerca y viaja con ellos y los escucha y empieza a hablar con ellos. Y hay un momento cúspide en que este desconocido, que no era otro sino el Señor, les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías, el ungido, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esa es la situación que hoy tenemos. El sacrificio ha sido hecho. Alguien, Él, Dios mismo, ha muerto por nosotros y ha cumplido todas las demandas de la ley y de la justicia, y por eso Él sí nos puede hacer perfectos. Perfectos no en el sentido que no volvamos a pecar, sino perfectos en el sentido de que su sacrificio fue perfecto y nos acerca a Él. Hoy nosotros podemos tener gratitud y alabanza y también saber que si fallamos, que si erramos, como dice a Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, o sea, para eso están las Sagradas Escrituras, lo que es correcto hacer. Y si alguno hubiere errado o pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, o sea, al Señor Jesús, el ungido, el justo, el que no cometió pecado, quien es el que hace la reconciliación, quien es el que derramó su sangre y que nos puede acercar perfectamente a Él. Así que la culpa, la separación, no es más un motivo de que nos mantenga alejados de Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Bendito seas tú, que hoy podemos tener explosiones de alabanza. Y Señor, todo lo que vivimos, el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué puede ser comparado con el gran sacrificio? Y como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 32, donde dice: al que no escatimó a su propio Hijo, sino que antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Señor, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad y a la justicia nos han sido dadas por tu divino amor y por tu poder. Querido amigo que ha llegado hasta este momento en la sintonía, que Dios se apiade de nosotros. Bueno, ya se apiadó. Que Dios nos muestre el camino de salir de este valle de la sombra y de la muerte a través de la gratitud por lo que Él ya hizo. Y si usted no había tomado en cuenta o pensado que Dios ya había hecho algo por usted, dele gracias porque ya lo hizo y reciba. Ya no busque justificarse ante Dios con algunas obras que usted pueda hacer o con algunos alcances que usted pueda tener de tipo espiritual. Ponga su confianza en el que ya lo hizo, en el que nos acercó a Dios a través de la ofrenda de su cuerpo, el Señor Jesús. Recíbalo, recíbalo y créalo y escudriñe las Escrituras y verá. No pretendo ser triunfalista, pero verá la gloria de Dios. Quiero invitarlo a continuar en nuestra sintonía dentro de más o menos a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, perdón, hora de Guatemala, 10:05,
continuaremos con este estudio y le invitamos a que nos vuelva a sintonizar por el mismo enlace por el cual llegó. Señor, bendícenos ahora, por favor. Señor, cúranos ahora, por favor. El na refa na lanu. Dios, por favor, cúranos, por favor, ahora. Te necesitamos. Y gracias porque tu curación ha sido manifestada. Te has dejado ver, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la vista.